El 80% de las mujeres va a morir sola. No es una proyección, es una realidad estadística que yo he visto desarrollarse a lo largo de 35 años de planificación de retiro. Y lo que ese número significa para tu dinero es esto. En algún momento de tu vida, tú vas a ser la única persona gestionando tus finanzas, por elección, por divorcio o por muerte. Y la pregunta es, ¿estarás lista? Soy la doctora Patricia Salazar. Pasé 35 años como economista especializada en retiro, una de las muy pocas mujeres que logró abrirse camino en este campo durante una época en que las mujeres en la mesa todavía eran la excepción. Asesoré directivos de grandes empresas con operaciones en México. Participé en comités de pensiones gubernamentales. Ayudé a diseñar sistemas de retiro para miles de personas. Y construí mi propio retiro, en mis propios términos, con mis propias manos, retirándome a los 66 con la seguridad financiera que yo misma me gané, a pesar de cada desventaja estructural que el sistema les lanza a las mujeres. Sé lo que funciona, sé lo que destruye los retiros. Y tengo un archivo mental, caras, nombres, historias, de cada mujer que salió de mi oficina con el consejo correcto y no lo siguió. Hay una cara que no puedo olvidar. Una mujer a la que voy a llamar Doña Rosa. Tenía 57 años cuando se sentó frente a mí. Tenía una casa bonita, un marido de 30 años y esa confianza tranquila de una mujer que cree que todo está en orden. Salió de mi oficina con un solo consejo que le supliqué que siguiera. No lo siguió. Y cuando tenía 62 años, vendía comida en el puesto de su cuñada para cubrir sus gastos básicos. Te cuento esta historia hoy porque Doña Rosa no es un caso raro. Doña Rosa es la historia de retiro más común que conozco. Y ese movimiento que marcó la diferencia entre cada mujer segura y cada mujer devastada que yo asesoré. Te voy a decir exactamente cuál fue. Mira, los patrones. Después de sentarte frente a más de 2,000 personas, los patrones dejan de ser abstractos. Se convierten en caras, se convierten en voces, se convierten en esa mirada específica que tiene una mujer cuando le muestras los números por primera vez. Ese parpadeo lento, ese movimiento de la cabeza. Y te das cuenta de que no tenía idea. De verdad no tenía idea. Vi esa mirada en cientos de rostros de mujeres durante 35 años. Y la historia detrás de ella era casi siempre la misma. Una mujer en sus últimos 50 o primeros 60. Casada, educada, exitosa, alguien que había manejado departamentos enteros o familias con precisión extraordinaria. Y sin embargo, cuando se trataba de las cuentas de retiro, había una suposición silenciosa que llevaba décadas corriendo en el fondo como un programa viejo que nadie pensó en actualizar. Él lo estaba manejando. Esa era la suposición. No por flojera, no por ignorancia, por confianza, por una división de labores que en algún momento del matrimonio había tenido sentido. Él manejaba las finanzas, ella manejaba la familia, la carrera, el cuidado de los hijos, de los suegros, los 1000 detalles invisibles. Parecía razonable, parecía trabajo en equipo. Y entonces algo cambiaba, siempre cambiaba. Un divorcio, una muerte, una crisis de salud que la dejaba con papeles que nunca había visto. Y de repente estaba sentada en mi oficina, a los 61, a los 63, a veces a los 67, preguntándome qué era el SAR, preguntando cómo funcionaba el Afore, a veces descubriendo por primera vez que había mucho menos en esas cuentas de lo que jamás se había imaginado. Pasé 35 años diciéndoles a las mujeres, construye tu propia base.
no en oposición a tu pareja, al lado de ella, porque las estadísticas con las que yo vivía cada día contaban una historia que debería haber mantenido despierta a cada mujer en este país. Las mujeres en México viven en promedio casi 6 años más que los hombres, lo que significa 6 años más de gastos con, estadísticamente, una cuenta más pequeña. Las mujeres ganan menos a lo largo de toda una vida. La brecha salarial de género no desaparece en el retiro, llega con interés compuesto, acumulado durante décadas de menores cotizaciones a la Afore. Las mujeres toman pausas laborales, por hijos, por padres que envejecen, por las carreras de sus parejas, y esas brechas en las aportaciones se convierten en cráteres en el crecimiento compuesto. Y aquí está la realidad que pocos quieren decir en voz alta. En México, millones de mujeres nunca cotizaron formalmente al IMSS. Trabajaron toda su vida en casa, en negocios familiares, en la economía informal, y cuando llegaron a los 60 años, descubrieron que su único retiro era la pensión de su marido. Una pensión que, si él moría primero, se convertía en viudez que frecuentemente no alcanzaba ni para la renta. El sistema no fue construido para nosotras, sigue sin serlo. Tenemos que construir algo propio dentro de ese sistema. El movimiento que hizo la diferencia, caso tras caso, a través de 35 años de evidencia, fue este: abrir, financiar y gestionar personalmente una cuenta de retiro independiente. Un Afore activo con aportaciones voluntarias constantes. Una cuenta de ahorro para el retiro bajo su propio nombre, conocida, revisada y alimentada por ella misma. Algo que existiera separado de cualquier cuenta conjunta, de cualquier suposición de que otra persona lo estaba manejando. Las mujeres que hicieron este movimiento, que tenían su propia cuenta, que conocían cada saldo, que tomaban sus propias decisiones de aportación, sobrevivieron el divorcio, sobrevivieron la viudez, sobrevivieron todo lo que el sistema pudo lanzarles. Las que no, yo las vi caer. Doña Rosa no lo había hecho. Déjame contarte sobre Doña Rosa. Doña Rosa entra a mi oficina un martes de febrero. Tiene 57 años. Lleva un vestido guardado para ocasiones importantes y trae consigo esa energía específica de las mujeres que han sacado adelante un hogar con puntualidad y orgullo. Es contadora. Lleva 25 años en una empresa de importaciones. Es una mujer capaz. Se nota desde que cruza la puerta. Se ríe cuando me dice que su marido, don Ernesto, es el que se encarga de todo eso de las finanzas. Don Ernesto tiene una ferretería y varios negocios. Él sabe de números más que yo, me dice, y a mí me queda grande lidiar con todo eso además del trabajo. Vino a verme porque su hija la convenció. Quería entender qué pasaría con su retiro. Pensaba que había cotizado al IMSS algunos años, otros no, según los contratos. Le hice las preguntas que siempre hago. ¿Tenía Afore activo a su nombre? Creía que sí, pero no recordaba cuál. ¿Hacía aportaciones voluntarias? No sabía que eso era posible. ¿Cuándo fue la última vez que revisó un estado de cuenta del IMSS? Se detuvo. Ernesto se encarga de eso. Quiero que escuches esa respuesta. Quiero que sientas el peso de ella. No porque doña Rosa fuera ingenua, no lo era. Era una profesionista que había manejado la contabilidad de una empresa durante décadas. Pero en su propia vida financiera había cedido el control, gradualmente, casi imperceptiblemente, a alguien más. Y había manejado así durante 30 años sin jamás mirar por la ventana.
Fíjate bien en lo que ella no sabía. No sabía que sus semanas cotizadas al IMSS, después de los años en que trabajó por honorarios sin contrato formal, eran insuficientes para alcanzar la pensión garantizada. No sabía que don Ernesto, cuyos negocios habían tenido altibajos que ella conocía, pero nunca cuestionó en detalle, había estado moviendo recursos de cuentas que en teoría eran compartidas. No sabía que su afore, que efectivamente existía, tenía apenas 87,000 pesos después de años de cotizaciones intermitentes. No sabía nada de esto, porque nunca había mirado. No te cuento esto para asignar culpa, pero lo que yo procesé esa mañana era la manera muy específica, muy prevenible, en que la seguridad financiera de doña Rosa dependía de un solo punto de falla. Una persona, un acceso a las cuentas, un par de ojos sobre todo, sin base independiente, sin aportaciones propias. Si todo hubiera seguido exactamente como ella esperaba, tal vez habría estado bien. Pero esto es lo que aprendí en 35 años. La esperanza no es un plan de retiro. Doña Rosa regresó a verme 14 meses después. No traía el vestido de las ocasiones importantes. Traía la ropa de alguien que lleva meses sin dormir bien. Se sentó sin saludar. Puso una carpeta sobre el escritorio entre nosotras y dijo: Ernesto quiere el divorcio y necesito que me digas qué tengo realmente. Abrí la carpeta. Su afore tenía 87,000 pesos, exactamente los que habíamos encontrado juntas, porque desde nuestra reunión ella no había podido hacer ninguna aportación, paralizada por lo que venía. Sus semanas cotizadas al IMSS eran 743, lejos de las 1,250 necesarias para acceder a la pensión mínima garantizada bajo el esquema de la ley del 73. Bajo el nuevo esquema, tendría derecho a una pensión proyectada en base a su saldo real. Calculamos que recibiría alrededor de 2,800 pesos mensuales al llegar a la edad de retiro. Tenía 58 años y un retiro proyectado de 2,800 pesos al mes. Me senté con ese número un momento. He tenido que sentarme con muchos números en 35 años. Algunos de ellos te rompen algo que no se repara del todo. Me miró y dijo: me dijiste que usara la modalidad 40. Me dijiste que hiciera aportaciones voluntarias. Me acuerdo de haber pensado: ¿para qué si Ernesto tiene sus negocios? Y tenía razón. Yo se lo había dicho. Y tenía razón en que los negocios de Ernesto habían parecido durante décadas una especie de red de seguridad. El problema no era el matrimonio, el problema era la estructura. El problema era que cuando el equipo se disolvió, ella no tenía nada que fuera completamente, irrevocablemente, legalmente, indiscutiblemente suyo. Aquí está lo que ese movimiento no hecho le costó. Si doña Rosa hubiera usado la modalidad 40 y hecho aportaciones voluntarias constantes desde los 45, al llegar a los 60, habría tenido un fondo sustancialmente mayor, con semanas cotizadas para una pensión digna. En cambio, tenía 87,000 pesos y una decisión que nunca tomó. La ayudé a explorar sus opciones. Le expliqué que podía usar la modalidad 40 ahora mismo, aunque tarde, para acumular semanas adicionales de cotización. Le hablé sobre la pensión para el bienestar y los apoyos disponibles para personas que no alcanzan pensión contributiva. Le hablé sobre la posibilidad de seguir trabajando mientras acumulaba. No era el plan que debería haber sido, era el plan que teníamos. Me llamó en su cumpleaños número 63. Estaba trabajando, en contabilidad porque sus habilidades nunca se fueron, y había logrado acumular 178,000 pesos en su afore,
haciendo aportaciones voluntarias cada quincena sin falta. Me dijo algo que pienso más que casi cualquier otra cosa que un cliente me haya dicho. Patricia, me dijo, perdí 10 años pensando que no necesitaba entender esto porque alguien más lo entendía por mí, y eso me costó la tranquilidad de la vejez. Cargo esa llamada conmigo. La cargo porque Doña Rosa no es la excepción. Doña Rosa es la regla. Tengo 72 años. Construí mi retiro de la misma manera en que te voy a decir que construyas el tuyo. Y voy a ser directa contigo porque 35 años me dan ese derecho. El único movimiento, la única cosa concreta y accionable que marcó la diferencia entre cada mujer segura que asesoré y cada una devastada es este. Abres tu propia cuenta, hoy. Un Afore activo a tu nombre, con aportaciones voluntarias que tú misma programas, que tú misma revisas. Conoces tu número de Afore, conoces tu saldo, conoces tus semanas cotizadas en el IMSS. Y si tienes la posibilidad, evalúas la modalidad 40. La opción que te permite cotizar como trabajadora independiente para proteger o aumentar tu pensión futura con base en un salario que tú eliges. Si estás casada, esto no es una traición a tu matrimonio. Es la base que hace sostenible tu matrimonio. Tu marido puede ser maravilloso. Tu matrimonio puede ser sólido. Pero los matrimonios terminan, las personas mueren, las personas cometen errores financieros bajo presión que no le cuentan a su pareja. La única protección financiera que es verdaderamente tuya es la que construiste con tus propias manos. Si tienes más de 50 años, el tiempo aún es tu aliado si empiezas hoy. Las aportaciones voluntarias al Afore no tienen límite. Puedes depositar lo que puedas, cuando puedas. Cada peso que metes hoy crece con los rendimientos del fondo. Y si eres trabajadora de la economía informal, la neta es que millones de mujeres en México lo son, la modalidad 40 del IMSS existe para ti. La cuenta Afore independiente existe para ti. El sistema tiene puertas. Yo te estoy diciendo dónde están. Conoce tus números. Entra hoy al portal de tu Afore o al ESAR. Verifica tus semanas cotizadas en el portal del IMSS. Si tu pareja maneja las finanzas del hogar, esa puede ser una decisión tuya. Pero debe ser una decisión informada, tomada por alguien que revisa las cuentas trimestralmente y nunca estará en la posición de sentarse frente a alguien como yo, mirando una carpeta y descubriendo que el piso que creía que existía nunca estuvo ahí. Yo hice esto sola, construí mi propio retiro durante años en que también estaba criando a mi hija y cuidando a mi madre. Hubo años en que lo máximo que podía aportar voluntariamente eran 500 pesos. Los aporté de todas formas. Esos 500 pesos, con rendimientos durante 20 años, se convirtieron en algo real. Cada peso que pones a tu nombre, bajo tu control, se convierte en el piso que te sostiene cuando todo lo demás se mueve. Sigo tomando llamadas de clientes. Tengo 72 años y las sigo tomando porque cada mujer a la que alcanzo, antes de que esté sentada en esa silla frente a mí, esa carpeta sobre el escritorio, esa mirada en su cara, es un nombre menos en el archivo mental que cargo. 35 años de nombres de mujeres más inteligentes que yo, más exitosas, que trabajaron más duro que nadie, y que lo perdieron todo por una decisión que no tomaron. Abre la cuenta, conoce los números, construye tu propio piso, hazlo hoy. No porque yo te lo diga, sino porque Doña Rosa me llamó en su cumpleaños número 63 y usó palabras que no puedo dejar de escuchar. No te digo esto solo como economista.
Te lo digo como mujer que ha visto lo que este mundo le hace a las mujeres que no se protegen. Nos enseñaron a cuidar de todos. Nadie nos enseñó a cuidar nuestro propio dinero. Yo lo hice sola. Tú también puedes. Esta conversación es la que yo deseé que cada mujer en mi lista hubiera escuchado. Me alegra que tú todavía estés aquí para escucharla.